La parábola del hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas de Jesús. Aparece una sola vez en los Evangelios. La puedes encontrar en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. ¿Qué hizo este hijo? Fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a su campo a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. La palabra pródigo se refiere a alguien que gasta lo que tiene en cosas inútiles. Para empezar, Jesús presenta a los personajes principales y el asunto. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre reparte sus bienes entre los 2. Esta petición era un tanto ofensiva, pues es como si el hijo menor le hubiera dicho a su padre que como tardaba en morir y él quería disfrutar de la vida, prefería que le adelantara su herencia para poder irse y comenzar a vivir a su manera. El padre accedió, repartió la herencia y el hijo menor se fue a un país lejano donde malgastó el dinero en placeres desenfrenados. Se quedó sin nada y empezó a pasar necesidad, así que tuvo que buscar un trabajo. El país donde vivía tenía problemas económicos y no era fácil conseguir uno. Solo había trabajado cuidando cerdos. Como ya sabéis, un animal impuro para los judíos. El hecho de que lo aceptara nos revela su nivel de desesperación. Estaba con hambre y hasta deseaba comer la comida de los cerdos. Vaya situación. El joven recuerda que en su casa los jornaleros que trabajan para su padre vivían mejor que él y decidió regresar. Ensayó como un mini discurso con el que intentaría convencer a su padre para que le diera un trabajo. Él sabía que la ofensa contra su padre había sido enorme y ya no aspiraba a ser tratado como hijo. Sin embargo, el amor de su padre era muy grande. El mismo padre que lo dejó ir sin recriminarle, lo recibe sin preguntas. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo». Qué escena, ¿verdad? Qué escena más conmemoradora. El padre sale corriendo a recibir a su hijo, lo abraza y lo besa. No espera dentro de la casa ni trata a su hijo con frialdad. Tampoco le dice que vaya a bañarse o a cambiarse de ropa antes de saludarlo, sino que lo recibe y le expresa su amor y aceptación tal como estaba. Ni siquiera deja que el hijo termine el discurso, porque corta lo que estaba diciendo. Lo interrumpe y ordena a sus siervos: «Traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Hagamos una fiesta». La parábola no termina ahí. El hijo mayor regresa de trabajar en el campo y se da cuenta de que hay una fiesta. Y la pregunta viene aquí. Este hijo, el hermano mayor, después de un trabajo duro, ve que hay una fiesta. Y lo primero que hace es
Oye, ¿qué está sucediendo? Le pregunta a uno de los siervos, ¿qué pasa? Y este le cuenta que su hermano había vuelto y que el padre había organizado una celebración. Entonces este hijo mayor se enoja. No podía entender cómo el padre hacía esa fiesta en honor de su hermano derrochador e insensato, mientras que a él, que había permanecido trabajando las tierras a su lado, nunca le había dado ni un cabrito para festejar con sus amigos. El padre sale de la fiesta para pedirle a su hijo mayor que entre, pero él no quiere. El padre intenta tranquilizarlo, le explica que todo lo que tiene ha estado siempre a su disposición, pero que era importante celebrar la llegada del hermano, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. El padre entiende la reacción de su hijo mayor, pero no permite que empañe el gozo que siente por el regreso de su otro hijo. Así de fuerte es el gozo que Dios siente cuando venimos ante Él arrepentidos. En el cielo hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Dios es un Padre amoroso que espera pacientemente a que nos demos cuenta de nuestros errores y que reconozcamos que lo necesitamos en nuestras vidas. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Nos recibe, nos perdona. Nos restaura como hijos suyos. Nos llena con su perdón, con su amor. En ese capítulo del Evangelio de Lucas, Jesús explica 3 parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. En los 2 primeros versículos vemos la situación en la que se encontraba Jesús. Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y además come con ellos. Jesús enseñaba a menudo con parábolas. Narraba una situación común para dar una enseñanza moral, y aquí él aprovecha esta oportunidad. Los fariseos y maestros de la ley no entendían por qué Jesús dedicaba tiempo a personas que no tenían buena reputación. Y Jesús les contesta con estas parábolas que tienen como tema recuperar algo perdido, una oveja, una moneda o un hijo. Jesús quiere dejar claro que para Él, para Dios, todos somos valiosos. Tú eres valioso para Dios, tú eres valiosa para Dios. Que no te engañe el enemigo, que no te engañe la sociedad diciéndote tú eres un pecador, tú no vales para nada. Tú vales mucho para Dios, pero hay que reconocer nuestra condición. Si tú te arrepientes, el Señor te recibe. También habla sobre la importancia del arrepentimiento, estas parábolas, y el gozo que éste trae al corazón de Dios. Le digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El final de la parábola de la moneda perdida expresa el mismo sentir. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Esta es la clave de todo, arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que reconocer que hemos fallado a Dios. Tenemos que reconocer que estamos en pecado. Tenemos que reconocer que estamos alejados de Dios, que estamos separados de Él porque estamos practicando pecado. Hasta que no haya un arrepentimiento sincero, el Señor no nos va a aceptar. Tenemos que confesar ese pecado delante del altar. Sea el pecado que sea, preséntate en el altar, preséntate ante Dios. Pero hazlo humillado, reconociendo tu condición. Esta parábola tiene que enseñarnos a nosotros. El título es la parábola del hijo pródigo, pero podríamos titular también la parábola del padre amoroso, porque al final el padre es el que muestra su amor hacia el hijo. Podríamos decir que realmente el que estaba perdido era el hermano mayor, ¿verdad? Que fue el que no aceptó que su hermano menor volviera a casa.
Muchas veces nosotros actuamos como el hermano mayor. Vemos que un pecador se arrepiente, pero en nuestra mente sigue siendo un pecador. Ya le hemos etiquetado como una persona pecadora. Vemos como el Señor, vemos como los hermanos bendicen a otros y entra la queja, la murmuración en nuestra vida. Nos enojamos. Con todo el tiempo que llevo sirviendo, con todo el tiempo que estoy yendo a la iglesia, y este que lleva 2 días, que se acaba de convertir, y mira los privilegios, las bendiciones que está recibiendo. ¿Cuántas veces hemos actuado así, como este hermano mayor? No nos alegramos de las bendiciones que Dios derrama sobre los hermanos que están empezando en el ministerio, que están empezando a dar pasos. Sentimos envidia y estamos estancados. Vemos como hermanos y hermanas nos pasan por los lados. Tantos años que llevamos en la iglesia y vemos como otros están siendo bendecidos por Dios. Y nosotros seguimos en el mismo lugar, estancados, en crítica, en murmuración, enojándonos con el pastor, enojándonos con Dios. Señor, si te he servido. Como Jesús dice, apartaos de mí, no os conozco. Señor, pero en tu nombre hemos hecho milagros, hemos echado demonios. Y Jesús le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero que Jesús diga eso de mí. Apártate de mí. Señor, pero es que llevo años en la iglesia. Llevo años en el ministerio de alabanza, llevo años predicando. ¿Te imaginas que el Señor te diga eso? Seguramente todos, o la mayoría de nosotros, conocemos esta parábola de Jesús. Y seguramente sabemos cuál es el final de esta parábola, ¿verdad? El hijo pródigo regresa a casa arrepentido y avergonzado y siendo recibido por su padre con amor, con misericordia y siendo además restaurado por completo, con un nuevo vestido, con un nuevo calzado en sus pies, con un anillo en su mano. Podemos hacernos una pregunta importante cuando leemos esta parábola. Si sabemos cuál es la clave para ser restaurados, si sabemos qué tenemos que hacer para transformar nuestra vida, ¿por qué seguimos en pecado? ¿Por qué seguimos apacentando cerdos? Apacentar cerdos significa para un cristiano estar viviendo una vida que no es la que nuestro Dios quiere para nosotros. Lejos de su camino, enredados en pecados, en vicios, en derrota, siendo humillados, avergonzados por el mundo y además con el corazón lleno de tristeza y amargura. Recuerdo ese momento donde Jesús libera de esos demonios a ese endemoniado que vivía en Gadaria. ¿Qué estaban apacentando los pastores de esa zona? Cerdos. Es decir, que era un pueblo que no creía en Dios, era un pueblo que estaba apartado de Dios. Recordar que los judíos no podían tener contacto con los cerdos. Para ellos el cerdo era un animal impuro. Así que te das cuenta que los que apacentaban cerdos no eran judíos, eran gentiles. Si no, estarían apacentando ovejas. ¿Dónde se va el hijo pródigo? A otro país, lejos de su padre, lejos de su casa. ¿Y qué apacienta? Ovejas, ¿no? Cerdos. Es decir, que va a un lugar donde no había judíos. Eran gentiles. ¿Por qué seguimos nosotros apacentando cerdos cuando deberíamos apacentar ovejas? ¿Por qué nos enredamos con las cosas del mundo? Tenemos que reconocer algo importante. Todos podemos llegar en algún momento de nuestra vida a esa condición. Apacentar cerdos. Por nuestras malas decisiones, por alejarnos del Señor, por no haber tomado en cuenta su voluntad. Pero ¿sabes una cosa? No debemos permanecer ahí. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y esa no es la vida que el Señor quiere para ti. Esa no es la vida que el Señor Jesucristo pagó con su sangre por nosotros en la cruz. Esa no es la vida que Jesús quiere para ti. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal para daros el bien que esperáis.
Entonces, ¿por qué seguimos enredados con los pecados de este mundo? Entonces, ¿por qué seguimos apacentando cerdos? ¿Sabes por qué seguimos en esa condición? ¿Sabes por qué seguimos apacentando cerdos? ¿Sabes por qué seguimos enredados con los deseos de este mundo? Por la soberbia, por el orgullo que tenemos en el corazón. La soberbia del hombre la abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Esto es lo que dice Proverbios capítulo 29, verso 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La palabra abatir que encontramos en este texto significa hacer que algo caiga a tierra y quede destruido. Fue abatido a tiros en una batalla. Cuando vemos esto, por ejemplo, en una película, abatido significa eso, que ha caído a tierra, que ha quedado destruido, que ha muerto incluso. Esto significa que muchos cristianos viven apacentando cerdos por causa de su soberbia, por no querer reconocer su error, por no querer reconocer su pecado, por no querer aceptar que se equivocaron en la decisión que tomaron. Seguimos apacentando cerdos porque somos soberbios. Seguimos enredados en las cosas del mundo porque somos orgullosos, no queremos aceptar ayuda. Tomamos una actitud prepotente con aquellos que han tratado de ayudarnos para salir de la condición en la que estamos. Somos soberbios y no queremos pedir ayuda, no buscamos al Señor ni tenemos la humildad de pedir ayuda a las personas que Dios puede utilizar como canales de bendición para nuestra vida. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Esto escribía el salmista. Salmo 118, verso 7. Tenemos que recordar las palabras de Jesús. Mateo capítulo 7, verso 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero tienes que comprender que para pedir, para buscar, para llamar, se necesita humildad, no soberbia. ¿Cómo acudió el hijo pródigo a su padre? Humillado, arrepentido. No lo hizo con soberbia, no lo hizo con ego, con orgullo, humillado. La soberbia y el orgullo que tenemos en el corazón nos impide seguir en los caminos del Señor. De hecho, 6 cosas aborrece Dios y aún 7. Dice los ojos altivos. Muchas veces somos altivos. Nos creemos intocables, que nada nos puede tocar. Nos creemos, entre comillas, perfectos. ¿Por qué seguimos apacentando cerdos? ¿Por qué seguimos enredados en los vicios, en los pecados de este mundo? Porque seguimos uniendo nuestra vida a personas equivocadas. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este muchacho de la parábola del hijo pródigo no terminó apacentando cerdos por su propia decisión, sino porque hubo alguien que lo hizo llegar ahí, porque se juntó con una persona equivocada. Entonces, ¿por qué insistes o por qué insistimos en seguir uniendo nuestra vida a personas que no te valoran? ¿Por qué sigues uniéndote a personas que no te respetan? Que no son verdaderos amigos, porque este hombre de la parábola no era amigo del hijo pródigo. Si fuera amigo, no le da un trabajo de apacentar cerdos, le da otro trabajo mejor. No era un amigo, no era un verdadero amigo. Hay personas que no quieren lo bueno para tu vida. Y yo conozco a muchas personas que en su vida solo hay crítica, murmuración hacia otras personas y no desean el bien. Solo saben hablar mal de otros. En su grupito de chicos y de chicas solo se dedican a hablar mal de los demás. Te vas a encontrar con personas así que no van a desear el bien para tu vida. Y esta persona no era un amigo cercano al hijo pródigo porque si no le hubiera dado un trabajo digno. Si yo tengo un amigo
y necesita un trabajo, necesita que le ayude, yo le voy a dar un trabajo que sé que va a ser beneficio para los dos, para mí y para él. No le voy a decir apacienta los cerdos. El trabajo más asqueroso, podríamos decir, de todos los que había. Limpiar la basura de los cerdos. Ya sabes que el cerdo, tú le puedes limpiar ahora y en 5 minutos está sucio otra vez. Apacentar cerdos. Aunque son duras las palabras de Jesús, nos deben hacer reflexionar. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Deja de insistir neciamente en llamar amigos a aquellas personas que solamente nos quieren ver humillados, destruidos, fracasados. Acerquémonos a aquel que quiere lo mejor para nosotros. Acércate a las personas adecuadas. Rompe con relaciones tóxicas. Relaciones incluso que te apartan de Dios, que te apartan de tu familia. ¿Cuántas veces nos hemos juntado amigos o amigas que nos han alejado de nuestra familia? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a amigos o amigas que nos han alejado de la iglesia, de las cosas de Dios? ¿Cuántas veces? Analízalo durante unos segundos. ¿Cuántas veces te has acercado a las personas equivocadas y te han aconsejado mal? Y ese consejo te ha hecho daño a ti y además ha hecho daño a tu familia. ¿Cuántas veces? Acerquémonos a aquel que quiere lo mejor para nosotros, al que verdaderamente tiene planes buenos y deseos de bendición para nuestra vida. Acércate a Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29, versículo 11. A Dios es quien tenemos que acercarnos en este día. A Él, solo a Él, porque Él desea lo mejor para nosotros. Él desea el bien para tu vida. La decisión ahora es tuya. ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué amistades tienes que te están alejando de los caminos de Dios? ¿Por qué seguimos apacentando cerdos? ¿Por qué seguimos enredados con los vicios de este mundo? Por nuestras amistades, por las amistades equivocadas que tenemos, por la soberbia que hay en nuestro corazón, por el orgullo. ¿Por qué seguimos enredados con los vicios de este mundo, con los pecados que ofrece el mundo? Porque no tenemos una visión de fe. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La transformación en la vida de este joven comenzó con un cambio de visión de su propia vida. Recordó de quién era hijo, reconoció que esa no era la vida que a su padre quisiera que él viviera. Él dijo, me levantaré, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esforzarnos, dejar de tener una visión de derrota de nuestra vida. Tenemos que tener una visión de fe, una visión de esperanza, mirando a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Esa es la clave de todo, poner nuestra visión, nuestra vista en Jesús. Porque si te digo yo ahora, esfuérzate, levántate, no es un mensaje bueno para tu vida. Y tú dirás, ¿cómo que no es un mensaje bueno para mi vida? Que tú digas, levántate, esfuérzate. Sí, porque es un mensaje humanista. Estoy haciendo como hacen últimamente los predicadores, o los consejeros, o los coaching, o como se quieran llamar. Mensajes humanistas de que tú puedes, levántate con tu propia fuerza. Mensaje humanista. Si escuchas esto en una iglesia, si escuchas a una persona que te comparte de esta manera, ten cuidado. Porque ese mensaje es motivacional, se deja guiar por sentimientos. Levántate, tú sí que puedes. Yo no puedo. Yo necesito a Dios en mi vida.
Mi vista, mi visión tiene que estar puesta en Él. Puestos los ojos en Jesús. Cuando Pedro quitó la vista de Jesús, cuando empezó a caminar sobre el agua, se hundió. ¿Por qué? Porque miró a otras cosas, porque vio las olas, porque vio los problemas, porque vio las dificultades. Cuando tú y yo quitamos la vista de Jesús, sucede eso en nuestra vida. Nos empezamos a hundir. Porque hemos puesto nuestra vista en cosas materiales, hemos puesto nuestra vista en lo que el mundo nos puede dar, hemos pensado yo podré con esta mi fuerza, y al final todo lo contrario. Solo yo no puedo, necesito a Dios en mi vida. No solamente necesitamos tener una visión de fe, necesitamos esforzarnos y levantarnos tomados de la mano de Dios para salir de donde estamos. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job capítulo 8, verso 7. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No es todo lo puedo en mis propias fuerzas y esas fuerzas me van a fortalecer, no. Todo lo puedo en ¿quién? En Cristo. Él es la clave de todo, Cristo. Poner nuestra mirada en Él. Y lo curioso de esta parábola también es que dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Pone al Padre en segundo lugar, porque primero reconoce que ha pecado contra Dios. Esa es la actitud. Siempre que falles, siempre que cometas pecado, el pecado en primer lugar va a ser contra Dios. Y después seguramente contra una persona o contra ti mismo. Pero en primer lugar siempre fallamos a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo pródigo tenía las cosas claras. El orden de prioridades era, he fallado primero a Dios. Y luego he fallado a mi padre, a mi familia. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado a Dios? Lo hacemos todos los días, con nuestros pecados. Este joven nos da una lección, lo creas o no. Volvió en sí, entró en razón. Dijo, con lo bien que estaba en la casa de mi padre, y aquí estoy mendigando y aquí me muero de hambre. Hay muchos que no entran en razón, que dicen, ¿para qué voy a volver? No me van a recibir. ¿Cuántas personas han salido de nuestras iglesias porque han sido sorprendidos en un pecado? ¿O han sido exhortados porque han hecho algo mal? Y se han apartado de la iglesia. Y les has preguntado, oye, ¿por qué no vuelves? Y dice, ¿para qué? Me van a ver con malos ojos. ¿Qué van a decir de mí? Qué triste es que esto suceda entre los cristianos. En vez de restaurar, en vez de bendecir la vida, nos creemos dioses, y echamos a la gente, permitimos a quien entrar. Como leímos hace un tiempo atrás sobre esas ovejas, que había ovejas que estaban heridas, había ovejas engordadas, había ovejas perniquebradas, y dice el pasaje que las ovejas gordas empujaban a las débiles. Muchas veces nosotros actuamos como estas ovejas que menciona Ezequiel. Empujamos a otras fuera del rebaño. En vez de restaurarlas, en vez de bendecirlas, las echamos. Este joven entró en sí y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Y esa es la actitud que tenemos que tener, de volver a la casa del Padre. Aunque hablen mal de ti, vuelve a los caminos del Señor. Vuelve porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Vuelve arrepentido y Dios te restaurará. Lo hizo conmigo, lo está haciendo con muchas vidas, lo va a hacer contigo.